Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? Que si hubiera prestado atención, que si hubiera hecho las preguntas correctas, que si hubiera sido menos tonta, menos ingenua, menos yo. Os lo juro, me lo he preguntado 1000 veces, 1.000.000. Lo pienso mientras friego los platos, mientras espero el autobús en la parada de la calle Sierpes, mientras intento dormir y el techo se convierte en una pantalla donde se repite todo, una y otra vez. Y la respuesta que siempre llego es la misma, siempre la misma. No me di cuenta porque nadie te enseña a reconocer esto. Nadie te da un manual. Nadie te dice que el peligro puede tener cara de hombre bueno, que puede oler a colonia barata de la que venden en el mercadillo del jueves, que puede mirarte con unos ojos tan calmos, tan seguros de sí mismos, que tú sola te convences de que eres tú quien está loca. Mi nombre es Carmen, Carmen Velasco Ruiz. Tengo 43 años ahora mismo, aunque hay días que me siento de 60 y otros que me siento de 16, de aquella niña que soñaba con cosas tan simples que da vergüenza decirlas en voz alta. Un piso, no grande, no lujoso, solo mío. Una familia, no perfecta, solo presente. Un trabajo que me dejara llegar a casa sin odiarme. ¿Veis? Nada del otro mundo. No soñaba con ser actriz ni con irme a vivir a París. Soñaba con poder pagar el alquiler sin mirar el saldo 3 veces antes de darle a confirmar. Eso era todo lo que pedía. Crecí en Valladolid, en un bloque de esos de los años 70, ladrillo visto y ventanas pequeñas, el portal con el interfonía que siempre estaba roto y el ascensor que subía tan despacio que a veces pensabas que era más rápido ir andando. 4º piso, sin ascensor funcional la mitad del año. Mi madre limpiaba casas. Mi padre trabajaba en una fábrica de componentes de automóvil hasta que la fábrica cerró. Y luego trabajó en otra cosa y luego en otra. Y siempre había ese miedo de fondo, ese miedo silencioso que se instalaba en los domingos por la tarde, cuando el lunes se acercaba y tú no sabías si esa semana iba a ser la última con seguridad. Ese miedo lo conozco desde que tengo memoria. Es el olor de mi infancia. Estudié formación profesional, administración de empresas, no porque me apasionara, sino porque era lo práctico, lo que te daba salida, lo que te permitía encontrar algo. Y lo encontré. Una gestoría en el centro, en la calle Santiago. Trabajo de cara al público, ordenadores viejos, compañeras que se volvieron amigas, el jefe que te miraba el reloj cuando llegabas 2 minutos tarde, pero nunca cuando te quedabas 20 minutos más. Eso era mi vida. Normal, absolutamente normal. Y en esa vida normal apareció Rubén. Rubén tenía 26 años cuando lo conocí. Yo tenía 28. Lo conocí en una verbena del barrio. Era el verano, hacía ese calor húmedo que te aplasta, y había una orquesta de esas de pueblo tocando en la plaza, y me lo presentó una amiga, Marisol, que trabajaba con él en un almacén de distribución. Era alto, moreno, con esa sonrisa torcida que a mí siempre me ha parecido irresistible. No sé por qué, será una debilidad mía. Nos estuvimos mirando toda la noche, bailamos. Él olía a cigarrillos y a algo dulce que no supe identificar. Me dio su número escrito en una servilleta de papel porque ninguno de los dos teníamos tarjetas de visita ni nada tan elegante. Lo llamé 2 días después. Quedamos en un bar de la Plaza de España, luego otro día. Luego empezamos a vernos los fines de semana, y luego entre semana. Y luego ya no había un día fijo porque simplemente estábamos juntos casi siempre. Así fue. Sin grandes declaraciones, sin romanticismos de película, solo 2 personas que encontraron cómodo estar la una con la otra. Durante 2 años y medio vivimos así, a medias, entre su piso y el mío, sin dar ese paso de vivir juntos del todo, pero tampoco sin separarnos nunca del todo. Rubén era divertido, era también impulsivo, un poco irresponsable con el dinero, siempre con algún plan que iba a cambiar su vida y que al final se quedaba en nada. Un mes iba a montar una empresa de transporte con un amigo. Al mes siguiente se había olvidado y hablaba de irse a trabajar a Alemania. Después de eso, de hacerse autónomo. Yo aprendí a escuchar sus planes con cariño, pero sin ilusionarme. Era así, era Rubén.
Tenía sus cosas, pero yo también las tenía, y supongo que al final uno decide si las cosas del otro son soportables o no. Lo que me resultó insoportable, al final, no fue ninguna de sus ideas locas. Fue algo mucho más simple y mucho más doloroso. Me di cuenta de que Rubén nunca estaba del todo. Físicamente sí, claro, pero emocionalmente había algo que siempre se le escapaba, que no terminaba de entregarse. Y cada vez que yo intentaba acercarme de verdad, de hablar en serio de nosotros, de futuro, de cualquier cosa que tuviera peso, él desviaba la conversación con un chiste, o se levantaba a por una cerveza, o empezaba a hablar de otra cosa, con esa habilidad que tienen algunos para hacer que te sientas exagerada por querer algo tan básico como que alguien te escuche. Lo dejé yo. Quiero dejarlo claro porque a veces me da la sensación de que la gente lo olvida, o no lo sabe, o da igual, pero quiero decirlo. Lo dejé yo. Una tarde de noviembre, lluvia fina en la calle, sentadas las dos, digo sentadas y me río, estaba yo sola, sentada en mi sofá, con una taza de té frío porque me había olvidado de beberlo, mirando la tele sin ver nada. Y me dije, Carmen, esto no va a llegar a ningún lado. Y no llegó. Tardé en recuperarme. Mentiría si dijera que no. Teníamos historia, teníamos costumbre, y la costumbre a veces pesa más que el amor. Pero me recuperé. Me apunté a un gimnasio que dejé al tercer mes. Retomé el contacto con amigas que había descuidado. Me compré una planta, un ficus que murió en enero, pero eso es otro tema. Me fui reconstruyendo, como se hace. De a poco, con torpeza, pero hacia adelante. Pasaron 2 años. 2 años en los que salí con alguna persona, sin que llegara a nada serio. 2 años en los que me centré en el trabajo, en pedir un traslado a la gestoría de Salamanca que al final me concedieron, en buscar piso allí, en empezar de cero en una ciudad que conocía de visitas pero que no era la mía. Y en ese empezar de cero, en esa Salamanca nueva y extraña, fue donde conocí a Domingo. Domingo Arias Fuentes. Tengo que hacer una pausa aquí porque incluso ahora, incluso después de todo, decir ese nombre me produce una sensación rara. No de miedo exactamente, no ya, sino de algo más parecido a la incredulidad. Como cuando relees un libro y llegas a la página donde está el giro que ya conoces, y aún así una parte de ti piensa, no puede ser, tiene que haber otra explicación. Lo conocí en la notaría de la calle Zamora, donde fui a gestionar unos documentos de un cliente de la gestoría. Él estaba en la sala de espera, con un traje gris que no era caro, pero estaba perfectamente planchado, con el pelo entrecano peinado hacia atrás, con esa clase de presencia serena que tienen algunos hombres mayores, una presencia que no necesita demostrar nada porque parece que ya lo tiene todo demostrado. Me miró cuando entré, no de forma invasiva. No fue uno de esos hombres que te miran de arriba a abajo y te hacen sentir que te están evaluando. Fue una mirada discreta, casi tímida, y luego volvió a sus papeles. Nos pusimos a hablar porque la notaria tardaba, porque estas cosas en España siempre tardan, y él hizo un comentario en voz baja sobre el formulario que tenía entre las manos. Algo de que la letra era tan pequeña que necesitaba gafas aunque no las llevara nunca porque le daban vergüenza. Me reí. Le dije que a mí me pasaba igual con los menús de los restaurantes. Así empezó, con esa tontería. Domingo tenía 58 años, 30 más que yo en ese momento. Lo sé perfectamente y no necesito que nadie me lo recuerde. Ya me lo recordó mi madre, ya me lo recordaron mis amigas, ya me lo recordé yo misma. Pero también quiero que entendáis algo. Cuando estás con alguien así, la edad es lo último en lo que piensas, porque hay algo en esa seguridad, en esa calma, en esa forma de escucharte de verdad cuando hablas, sin el móvil en la mano, sin mirar por encima de tu hombro, sin ese ansia de los hombres jóvenes que siempre parecen estar en otro sitio aunque estén delante de ti. Hay algo en eso que resulta, no sé cómo explicarlo, descansado. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. Intercambiamos números al salir de la notaría. Él fue el primero en escribir, esa misma tarde. Un mensaje correcto, sin florituras. Espero que sus gestiones hayan ido bien. Ha sido un placer conocerla. El usted me hizo gracia. Le contesté tuteándole y él adoptó el tuteo sin problema,
con una facilidad que me gustó. Quedamos una semana después para tomar un café, luego para cenar, luego para dar un paseo por las orillas del Tormes, una tarde de primavera con el río bajo y los estudiantes en los bancos con sus libros, y Salamanca con esa luz dorada de finales de abril que hace que todo parezca de otra época. Me contó que era de un pueblo de la provincia, de Vitigudino, que había venido a Salamanca hacía 30 años para trabajar, que tenía un negocio de gestión de fincas agrarias. Pequeño, decía. Siempre lo decía con esa modestia que yo luego entendería de otra manera. Que había estado casado, que se había separado hacía 15 años, que tenía un hijo. Un hijo. Me lo dijo en ese paseo. Lo soltó con naturalidad, sin esconderlo, como quien menciona que tiene un coche o que le gusta el fútbol. Tengo un hijo. Vive en Valladolid. Trabajamos de otra. Nos vemos en Navidades, en verano. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo Rubén. Rubén Arias. Me quedé un momento en silencio. Rubén Arias. Rubén. Es un nombre corriente, me dije. ¿Cuántos Rubénes hay en España? ¿Cuántos Rubénes Arias puede haber? No le di más vueltas. No tenía por qué dárselas. No tenía por qué. O eso creía yo. Llevábamos 5 meses saliendo cuando me propuso que me mudara con él. No con grandes aspavientos, no con anillo ni nada de eso. Eso vino después. Fue una noche cenando en casa de él, en el piso de la Avenida de Italia, un piso amplio de los años 80, con suelos de terrazo y una cocina que olía siempre a algo guisado, y me dijo, «Esto es tuyo también si quieres». Así, sin más. Y yo pensé, esto es lo que yo quería. Esto es exactamente lo que siempre quise. El piso era cómodo, luminoso por las mañanas, con esas ventanas que daban al este y el sol entraba directo. Tenía una terraza pequeña donde Domingo había puesto unas macetas de geranios que él mismo cuidaba. Eso me llegó, que un hombre así cuidara sus geranios con tanta atención. Tenía una biblioteca con libros de verdad, no adornos, libros leídos y subrayados. Tenía ese orden silencioso de alguien que vive solo desde hace años y ha aprendido a construir su mundo con cuidado. Me mudé en octubre. Puse mis cosas entre las suyas con esa mezcla de emoción y miedo que tiene toda mudanza importante. Mis libros junto a los suyos. Mi ropa en la mitad del armario que él dejó libre. Mi ficus nuevo. Había aprendido la lección y esta vez elegí una planta más resistente, en el rincón de la terraza. Éramos felices. O yo era feliz, que es lo que sé a ciencia cierta. Domingo era atento, no de forma empalagosa, sino de esa manera práctica y concreta que a mí me resulta mucho más real. Si yo decía que tenía frío, ponía la calefacción sin que yo tuviera que pedírselo 2 veces. Si yo llegaba tarde del trabajo, la cena estaba lista. Si yo estaba de mal humor, no preguntaba qué me pasaba cada 5 minutos. Simplemente estaba ahí, tranquilo, y me dejaba estar de mal humor sin convertirlo en un problema. La boda fue en junio, una boda pequeña, como los dos queríamos. En el ayuntamiento de Vitigudino, el pueblo de él, una ceremonia civil breve y sin complicaciones, con sus 4 amigos de toda la vida y mi madre y mi hermana, venidas desde Valladolid. Comimos en un restaurante del pueblo, cordero asado y ensalada de temporada, vino de la tierra. Hubo brindis, hubo fotos. Mi madre lloró, aunque luego dijo que era de alegría, y yo no estuve segura del todo. Firmé los papeles. Domingo Arias Fuentes, Carmen Velasco Ruiz. Contrajeron matrimonio civil en la fecha de hoy. El juez habló de responsabilidades compartidas, de convivencia, de los derechos y deberes del matrimonio. Yo asentía, estaba feliz, estaba segura. Llevábamos 3 semanas casados cuando Domingo me dijo que su hijo vendría a pasar el fin de semana siguiente. Rubén llega el viernes por la tarde, me dijo una noche, mientras veíamos las noticias. Ya es hora de que os conozcáis bien. Yo asentí. Claro, era lógico. Llevábamos meses juntos y luego casados y yo no había conocido a su hijo. Había hablado con él por teléfono una vez, brevemente, una conversación educada y sin profundidad. Hola, Carmen, papá me ha hablado mucho de usted. El usted me había resultado curioso.
considerando que teníamos prácticamente la misma edad, pero lo achaqué a timidez o a distancia. El viernes, Domingo fue a buscarlo a la estación. Yo me quedé en casa preparando la cena. Hice lentejas. Me había dicho que a su hijo le gustaban las lentejas. Un plato de invierno aunque era verano, porque el muchacho era así, tradicional para la comida. Puse la mesa, encendí las luces del salón, escuché el ascensor. La puerta se abrió, y el tiempo se detuvo. No sé cómo describir ese momento sin que suene a exageración, sin que parezca que lo estoy dramatizando para la cámara, pero os juro que el tiempo se detuvo, que mis pulmones dejaron de funcionar durante unos segundos, que la cuchara de madera que tenía en la mano se me cayó al suelo y no me di cuenta hasta mucho después. Porque en la puerta, detrás de Domingo, con una bolsa de viaje al hombro y esa sonrisa torcida que yo conocía tan bien, estaba Rubén, mi Rubén. El Rubén de las verbenas y las servilletas con números de teléfono. El Rubén de Valladolid, del bloque de ladrillo, del almacén de distribución. El Rubén con quien había estado 2 años y medio de mi vida, el hijo de mi marido. Él me vio en el mismo momento en que yo le vi a él, y vi exactamente lo mismo que debía de estar ocurriendo en mi cara. El color que se le fue, los ojos que se abrieron, la mandíbula que se tensó. Un segundo, solo un segundo de pánico puro y desnudo, antes de que los dos, sin habernos puesto de acuerdo, sin haber tenido tiempo de pensar, recuperáramos algún tipo de control sobre nuestras expresiones. Carmen, dijo Domingo, completamente ajeno a todo, con esa calma suya de siempre. Te presento a Rubén, mi hijo. Hola, dije yo. La voz me salió de algún sitio que no sé identificar. Qué alegría conocerte por fin en persona. Y Rubén que había dormido en mi cama. Rubén que conocía el lunar que tengo en la espalda. Rubén que había estado en el entierro de mi abuela. Rubén me tendió la mano y dijo: Igualmente, Carmen, papá me ha hablado mucho de ti. Cenamos lentejas los tres. No sé cómo, no sé de dónde saqué las fuerzas. Recuerdo que Domingo hablaba, que contaba algo de una finca que había vendido esa semana, que Rubén respondía con monosílabos, que yo intervenía cuando el silencio se hacía demasiado largo, con alguna pregunta de las de relleno. ¿Y cómo está el trabajo? ¿Y cómo está Valladolid? Y que el tiempo pasaba con una lentitud que nunca he vuelto a sentir. Como si cada minuto fuera una hora, como si las lentejas no tuvieran sabor, como si el pan que estaba masticando fuera cartón. Después de cenar, Domingo se quedó dormido en el sofá viendo la televisión. Lo hacía siempre, era su costumbre después de las cenas, y esa noche yo agradecí por primera vez esa costumbre que antes me resultaba ligeramente irritante. Y Rubén y yo nos quedamos en la cocina, fingiendo que recogíamos los platos. Cerramos el agua, nos miramos. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, preguntó él en voz baja, tan baja que tuve que leerle los labios en parte. Más de 1 año, dije yo. Nos casamos hace 3 semanas. Vi algo pasar por su cara. No supe qué era exactamente. ¿Asco? ¿Incredulidad? ¿Miedo? Quizás las 3 cosas a la vez. No lo sabe, dijo. No era una pregunta. No, dije yo. Se quedó callado un momento. Luego, ¿y tú lo sabías? Lo miré directamente a los ojos, y quiero que esto quede claro, quiero que lo entendáis bien. En ese momento, en esa cocina con el olor a lentejas todavía en el aire, y Domingo durmiendo en el sofá a 4 metros de nosotros, yo no sabía absolutamente nada. No sabía nada de nada. No, le dije. No lo sabía. Creo que me creyó. O quizás no importaba ya si me creía o no, porque el daño estaba hecho. La situación era la que era, y los dos teníamos que decidir qué hacíamos con ella. No le digas nada, me pidió. Me lo pidió, no me lo exigió. Y eso también lo recuerdo, que fue una petición, no una amenaza. Todavía no. Me fui a la cama antes que él. Domingo se había despertado del sofá y había ido al baño y luego a la habitación, y yo me metí entre las sábanas y me quedé mirando el techo con los ojos muy abiertos en la oscuridad, escuchando el sonido de la casa, el grifo del baño, el crujido del suelo,
el rumor de la televisión que Rubén había encendido en el salón en voz muy baja. Pensé, esto no puede ser real. Pensé, mañana me despertaré y habrá sido una equivocación, un malentendido absurdo. Habrá otro Rubén Arias en el mundo y este no será el mismo. Pensé, ¿qué hago? No dormí. A las 7 de la mañana me levanté y me fui a hacer café antes de que nadie más se despertara. Me senté en la terraza con la taza entre las manos, mirando los geranios de domingo y traté de pensar con claridad. Traté de ordenar lo que sabía. Los hechos, solo los hechos, sin el pánico. Hecho 1. Rubén Arias, con quien yo había tenido una relación de 2 años y medio, era el hijo de Domingo Arias Fuentes, con quien yo me había casado hacía 3 semanas. Hecho 2. Ni Domingo ni yo lo habíamos sabido, o al menos eso era lo que yo sabía desde mi lado. Hecho 3. Rubén lo sabía ahora y me había pedido que no dijera nada. Hecho 4. Yo estaba casada, firmada, registrada, casada. Por el civil sí, pero casada, con el padre de mi ex. Y el hecho 5, el que me costaba más sostener, el que me devolvía una y otra vez a ese punto frío en el estómago. ¿Cómo era posible que no lo supiera antes? ¿Cómo era posible que en 1 año y medio de relación con Domingo, en todas las conversaciones, en todas las cenas, en todas las noches, nunca hubiera salido algo, algún dato, alguna referencia que me hubiera hecho conectar los puntos? Y la respuesta, cuando me la hice de verdad, fue la que más miedo me dio. Porque sí había salido, hubo momentos, detalles, cosas que yo había oído y archivado como irrelevantes porque no tenía motivo para hacerlas relevantes. Domingo había mencionado Valladolid varias veces. Había dicho que su hijo vivía allí, que había crecido allí con su madre después de la separación. Yo vivía en Valladolid. Eso no era nada. Valladolid tiene 300,000 habitantes. Domingo había mencionado en alguna ocasión que su hijo trabajaba en distribución. Rubén trabajaba en distribución. Eso tampoco era nada. Hay miles de personas trabajando en distribución. Domingo había dicho una vez que su hijo era un chico con mucho potencial, pero que le costaba sentar la cabeza. Yo había pensado en Rubén entonces, automáticamente, una fracción de segundo, y luego la había descartado porque, ¿cómo iba a ser el mismo? No iba a ser el mismo, pero era el mismo. Me quedé en esa terraza hasta que escuché pasos dentro. Domingo. Sonó el ruido de sus zapatillas de andar por casa sobre el terrazo, el grifo de la cocina, la cafetera. Apareció en la puerta de la terraza con cara de quien ha dormido bien, con esa expresión tranquila que yo llevaba 1 año aprendiendo a leer y que esa mañana me resultaba completamente nueva, completamente extraña, como si estuviera mirando a un desconocido. ¿No has dormido bien?, me preguntó. Me conocía esa cara mía. Algo de insomnio, dije. Nada. Me sonrió, se sentó a mi lado, cogió mi mano, y yo le dejé, porque ¿qué otra cosa podía hacer? El fin de semana se extendió delante de mí como un territorio sin mapas. Rubén bajó a desayunar media hora después. Nos sentamos los 3 en la cocina con el pan y la mantequilla y el café con leche. Y hubo conversación, hubo palabras, hubo momentos en que incluso Domingo se reía de algo y Rubén sonreía, y yo contribuía con algo educado y coherente. Y mientras todo eso ocurría, mientras yo masticaba pan tostado y decía sí, y qué interesante, y claro, había una parte de mí que estaba completamente paralizada, observando la escena desde fuera, incapaz de creer que estaba sentada a esa mesa, con esos 2 hombres, en esa situación. El sábado por la tarde, Domingo tuvo que salir a ver a un cliente. Un asunto de una finca, lo de siempre, dijo. No tardará más de un par de horas. Y nos dejó solos. Rubén y yo esperamos escuchar el ascensor bajar. Luego nos quedamos en silencio durante un momento que se hizo largo. Fui yo quien habló primero. Tenemos que hablar. Sí, dijo él. Nos sentamos en el salón. Él en el sillón donde siempre se sentaba Domingo. Yo en el sofá. La televisión apagada. La tarde entrando por las ventanas.
con esa luz de verano que en Salamanca tiene algo de dorado y de viejo. ¿Cuándo lo supiste?, le pregunté. Anoche, dijo, cuando te vi. ¿No sabías que tu padre estaba con alguien de mi nombre? Sabía que estaba con alguien. Sabía que se había casado. No sabía el nombre completo. Me dijo Carmen, pero hay muchas Cármenes. Sí. Silencio. ¿Y él? ¿Tu padre? ¿Le has dicho algo de nosotros? Rubén me miró, y vi en esa mirada algo que no había visto la noche anterior, algo que empezó a hacerme sentir incómoda de una manera diferente, más concreta, más cercana. No, dijo, y creo que lo mejor es que no se lo diga a nadie. Rubén, escúchame, Carmen. Su voz había cambiado. Ya no era la voz baja y asustada de la noche anterior. Era más firme, más calculada. Piénsalo. ¿Qué pasa si se lo dices? Se rompe el matrimonio, mi padre queda destrozado, tú te quedas en la calle, porque ese piso es suyo, la empresa es suya, tú llevas 3 semanas casada y no tienes derecho sobre nada todavía. Yo me quedo sin padre, nadie gana nada. Lo miré fijamente. ¿Y qué propones tú? Me devolvió la mirada durante un momento. Que sigamos como si nada. Me quedé quieta procesando esas palabras. ¿Como si nada? Repetí. Como si nada, que yo soy el hijo, que tú eres la mujer, que esto, lo nuestro, no existió nunca. Podría contaros que en ese momento me levanté y le dije que estaba loco, que eso era imposible, que iba a hablar con Domingo esa misma noche y contarle la verdad. Podría contaros eso y sonaría bien, sonaría como la decisión correcta. Pero no lo hice. No lo hice porque Rubén tenía razón en algunas cosas, porque yo llevaba 3 semanas casada y no tenía nada a mi nombre en ese matrimonio. Porque tenía miedo, no de Rubén, todavía no de esa manera, sino miedo de la situación, del derrumbe, de tener que explicar algo que no tenía explicación sencilla, de enfrentarme a la cara de Domingo cuando supiera la verdad. Dije que necesitaba pensarlo. Rubén asintió, y esa tarde, cuando volvió Domingo, cenamos los 3 otra vez, y yo no dije nada. Esa noche, tumbada en la oscuridad, con Domingo durmiendo a mi lado, empecé a entender que había cruzado una línea, que ya no era solo una situación extraña e involuntaria, que con ese silencio había tomado una decisión, y que esa decisión iba a tener un precio. Lo que no sabía todavía era cuánto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y yo aprendí a vivir dentro de esa mentira como quien aprende a vivir dentro de un piso demasiado pequeño, reorganizando los muebles, encontrando los ángulos donde no te das con las esquinas, convenciéndote de que al final uno se acostumbra a cualquier cosa. Rubén se fue el domingo por la tarde, el mismo domingo en que habíamos tenido esa conversación en el salón, con la televisión apagada y la tarde entrando dorada por las ventanas. Domingo lo llevó a la estación, y yo me quedé en casa con el pretexto de que tenía que preparar cosas para el trabajo de lunes. Los vi marcharse desde la ventana. Domingo con su andar tranquilo, Rubén con la bolsa al hombro y esa postura suya de siempre, ligeramente encorvado, como si llevara algo pesado encima, aunque no llevara nada. Cuando escuché el ascensor bajar y la puerta del portal cerrarse, me senté en el suelo de la cocina. No lloré, no grité. Me quedé simplemente sentada en el suelo de terrazo, con la espalda contra el armario bajo, y me quedé así durante no sé cuánto tiempo. Media hora, quizás más. Mirando la pata de la silla, una pata de silla de madera oscura con un arañazo pequeño en la parte de abajo, y pensando que esa era mi vida ahora. Ese era el territorio en el que tenía que moverse. Cuando volvió Domingo, me encontró haciendo la cena. Había decidido que eso era lo que hacía, seguir haciendo la cena. ¿Qué te ha parecido?, me preguntó, colgando las llaves en el gancho de la entrada. Siempre las colgaba en el mismo gancho. Ese orden suyo que antes me parecía reconfortante. Es majo, dije. Y no mentía del todo. Rubén era majo, o lo había sido. Un poco callado.
Con los desconocidos, sí, dijo Domingo. Cuando te coja confianza verás que es otro. Asentí y serví la cena y no dije nada más. Lo que siguió en las semanas inmediatas fue una especie de calma tensa que yo misma me construí con mucho esfuerzo. Una rutina, el trabajo por las mañanas, la gestoría, los clientes con sus papeles y sus impuestos y sus pequeños dramas burocráticos que de pronto me resultaban un descanso, porque eran problemas con solución, problemas que tenían un procedimiento, un formulario, una respuesta concreta. Volvía a casa, hacía cosas, cenaba con Domingo, me acostaba, y en algún punto, entre la cena y el sueño, en ese hueco oscuro que tiene la noche, cuando uno no logra dormirse, me preguntaba qué estaba haciendo, y no me respondía porque no tenía respuesta. Rubén me escribió 15 días después, un mensaje de texto, un número que yo ya no tenía guardado, pero que reconocí en cuanto apareció en la pantalla. Solo decía, ¿estás bien? Lo miré durante un rato. Luego escribí, sí, y borré el hilo de mensajes. Me escribió otra vez una semana después, luego otra vez. Siempre mensajes cortos, siempre esa misma pregunta en diferentes formas. ¿Cómo va todo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo respondía lo mismo siempre. Bien, todo bien. Y borraba. No entendía del todo qué quería de mí, si era culpa, si era algún tipo de control extraño, si era genuina preocupación. No lo entendía y tampoco quería entenderlo, porque entenderlo implicaba pensarlo, y pensar en ello demasiado era como tirar de un hilo que podía deshacerlo todo. Hasta que un día me llamó. Era un martes por la tarde, yo estaba en el trabajo todavía. Quedaba media hora para cerrar. Vi el número y salí al rellano antes de contestar. ¿Qué quieres, Rubén? Necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, tensa. En persona. Eso no es posible. Carmen. Pausa. Voy a venir a Salamanca el mes que viene. Por trabajo. Necesito que hablemos. No tenemos nada de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar. Otra pausa. Hay cosas que no te he contado. Me quedé en silencio en ese rellano, con el fluorescente parpadeando sobre mi cabeza y el sonido de la calle 4 pisos más abajo. ¿Qué cosas? En persona, repitió, no por teléfono. Debería haberle dicho que no. Debería haberle colgado y haber bloqueado ese número y haber seguido con mi vida, con mi mentira administrada, con mi rutina construida ladrillo a ladrillo. Pero no lo hice. Porque hay algo en las palabras, hay cosas que no te he contado, que funciona como un gancho en la parte más vulnerable de uno. Y ese gancho tiró de mí con más fuerza de la que yo esperaba. De acuerdo, dije, cuando vengas, me dices. Vino un jueves de octubre. Quedamos en un bar de la parte nueva, lejos del centro, lejos de cualquier sitio donde Domingo pudiera conocer a alguien. Un bar sin nombre notable, con la barra de formica y la máquina del café vieja y ruidosa, y las sillas de plástico. El tipo de bar donde nadie te mira porque todo el mundo está mirando su propia taza. Rubén llegó tarde. Llegó con cara de no haber dormido bien, con una chaqueta que yo no le había visto nunca, y se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta como si pudiera necesitar salir corriendo en cualquier momento. Pedimos 2 cafés. Los tomamos en silencio los primeros 2 minutos. Luego él dijo, ¿cuánto sabes de mi padre? La pregunta me desconcertó. ¿Cómo que cuánto sé? Lo que te haya contado, de su vida, del negocio, de todo. Lo que me ha contado él, dije despacio. Que lleva 30 años en Salamanca, que tiene el negocio de gestión de fincas, que se separó de tu madre cuando tú tenías 11 años, completó él. 11 años. ¿Que te ha hablado de por qué se separaron? Me dijo que no funcionó, que fue una separación de mutuo acuerdo. Rubén soltó una especie de sonido que no era exactamente una risa. Claro que lo diría así. Me quedé quieta. ¿Qué quieres decirme? Y entonces Rubén me contó cosas que yo no esperaba,
cosas que fueron cayendo sobre la mesa de ese bar de Formica como piedras, una detrás de otra, con un peso específico cada una que iba cambiando la forma en que yo veía todo lo que había pasado los últimos 18 meses. Me contó que la separación de sus padres no había sido de mutuo acuerdo, que su madre se había ido con él de madrugada, con una maleta y sin decirle a dónde iban, y que habían pasado 2 semanas en casa de la hermana de su madre en Burgos antes de que su madre se atreviera siquiera a llamar a un abogado, que el proceso había durado 4 años, que había habido denuncia, que había habido una orden de alejamiento que Domingo había incumplido al menos 3 veces antes de que el juzgado tomara medidas reales. Me lo dijo sin alzar la voz, con esa calma plana de quien ha aprendido a contar una historia muchas veces, de quien la ha procesado hasta que ya no le sale sangre de ella, pero la cicatriz sigue ahí. Lo miré durante mucho tiempo sin hablar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté finalmente. El primer fin de semana, cuando lo supiste. Porque, no sé. Y por primera vez desde que se había sentado, vi algo que parecía genuino en su cara, algo que parecía de verdad. Porque fue un shock, porque no supe qué decir, porque pensé que quizás había cambiado, que era otro ahora, que con el tiempo, o porque te convenía que yo no supiera. Se quedó callado. Rubén. Mi voz sonó más firme de lo que yo me sentía. ¿Te convenía que yo no supiera? ¿Hay algo más que tengas que contarme? Tardó en responder. Cuando lo hizo, no me miró a los ojos. El negocio de las fincas, dijo, no es todo lo que parece. El negocio que no era lo que parecía, lo que Rubén me contó en las siguientes 2 horas, en ese bar sin nombre, fue desgranándose lentamente, con retrocesos y matizaciones y silencios, como cuando destapas un frasco de conserva antiguo y el olor sale poco a poco, y al principio no estás segura de si es el olor correcto o si algo está malo. El negocio de Domingo, la gestión de fincas agrarias, era real. Tenía clientes reales, escrituras reales, ingresos declarados reales. Pero tenía también una capa debajo que no estaba en ningún papel. Fincas que pasaban por sus manos con un precio declarado y un precio real. Tierras de viejos agricultores de la provincia que no siempre entendían bien lo que estaban firmando en las notarías. Documentación que se perdía o se encontraba en el momento oportuno. Testamentos de personas sin familia directa que acababan redactados de una manera determinada cuando Domingo había sido el último en visitarles. Rubén no lo sabía todo, me lo dejó claro. Él sabía fragmentos, sospechas, cosas que había escuchado sin querer de niño y que de adulto había ido completando como quien completa un puzzle sin tener la imagen de referencia. No tenía pruebas, no había ido nunca a nadie con eso. Lo había dejado estar porque era su padre, porque la relación ya era bastante complicada de por sí. Porque meterse en eso le parecía un pozo sin fondo del que no quería ver el fondo. Pero yo estaba casada con ese hombre, y eso lo cambiaba todo para Rubén, según me dijo. Por eso había venido a contármelo, por eso me había llamado. Lo que no me dijo, lo que tardé todavía más tiempo en entender, era que había otra razón, que Rubén tenía sus propios problemas, que Rubén tenía deudas, y que yo, como esposa de Domingo, tenía ahora una posición en ese matrimonio que Rubén podía necesitar de maneras que yo no había calculado todavía. Ese día volví a casa y besé a Domingo en la mejilla cuando llegó, y dije que estaba cansada del trabajo y me fui a la habitación temprano. Me tumbé en la cama y miré el techo, y empecé a sentir ese miedo. No el miedo agudo y repentino, sino el otro, el peor. El miedo largo y sordo, que se instala en el pecho y no se va, que está ahí cuando te levantas y cuando te acuestas, que convive contigo como una inquilina que nadie invitó y que no se marcha. Empecé a prestar atención a cosas que antes dejaba pasar. La forma en que Domingo controlaba el dinero. No de manera dramática, no de manera obvia. Él era demasiado cuidadoso para eso. Pero el dinero siempre pasaba por él. La cuenta conjunta que habíamos abierto al casarnos tenía acceso para los dos, sí, pero era él quien movía las cantidades grandes, quien gestionaba los pagos del piso, quien decidía cuándo y cómo se hacía cualquier gasto importante. Yo tenía mi sueldo, mi nómina, mi independencia en ese sentido, pero la estructura de la casa era suya, siempre había sido suya.
La forma en que hablaba de ciertas personas, los vecinos del pueblo, los clientes antiguos, los conocidos de la provincia. Siempre con esa amabilidad superficial que en la distancia me resultaba cálida y que de cerca, ahora que miraba con otros ojos, tenía algo de distancia calculada. Domingo sabía exactamente lo que cada persona necesitaba escuchar. Lo había visto siempre, y lo había tomado por inteligencia social, por esa habilidad natural de algunos para conectar con los demás. Ahora me preguntaba si era otra cosa. La forma en que reaccionaba cuando yo hacía preguntas sobre el negocio. No se enfadaba, nunca se enfadaba de manera visible. Eso fue algo que aprendí sobre Domingo con el tiempo. Que su peligro no estaba en la ira, sino en la calma. Que cuando algo le molestaba, lo guardaba en algún sitio interior y lo procesaba de formas que yo tardé en reconocer. Cuando yo preguntaba sobre el trabajo, sobre clientes, sobre asuntos legales, él respondía. Siempre respondía. Pero las respuestas eran largas y complejas, y al final yo me quedaba con la sensación de que sabía menos que antes de preguntar. Como esos laberintos donde cada vez que crees que has encontrado la salida, hay otro pasillo. Rubén y yo seguimos hablando. Una vez al mes, a veces menos, por teléfono, cuando Domingo no estaba. Era extraño. Era una de las situaciones más extrañas de mi vida, y eso es mucho decir considerando todo. Hablar con el hijo de mi marido, mi exnovio, intentando descifrar juntos al hombre con quien yo dormía cada noche. En esas conversaciones fui conociendo a un Rubén diferente al que había conocido en Valladolid, más serio, más asustado, en el fondo, aunque lo disimulara bien. Me contó más cosas de su infancia, el silencio tenso de la casa antes de que su madre se fuera, los portazos que él escuchaba desde su habitación sin entender del todo, las veces que su padre llegaba tarde y su madre se ponía rígida, y él aprendía a volverse invisible para que nada de lo que le ocurriera a ella le salpicara a él. Me lo contaba sin dramatismo, con esa manera plana que tienen las personas que han hablado de algo muchas veces con un terapeuta, o que han decidido que no van a llorar más por ello. Pero el peso estaba ahí, siempre el peso. Y mientras Rubén me contaba esas cosas, yo las ponía sobre Domingo, como una plantilla, como cuando colocas el papel de calco sobre el original para ver si los trazos coinciden. Y coincidían más de lo que me gustaba. No en todo. Había cosas del Domingo que yo conocía que no encajaban con el monstruo que podría haberme pintado Rubén si hubiera querido. Y yo no creo que Rubén me estuviera mintiendo exactamente, sino que me estaba dando su versión, que es lo único que cada uno de nosotros puede dar. Pero coincidían suficiente para que yo empezara a tener miedo. La trampa sin barrotes. El miedo no llegó de golpe, llegó así, como el frío cuando cambia la estación, que un día te das cuenta de que llevas semanas con frío sin haberlo notado exactamente. Llevaba 7 meses casada cuando ocurrió lo que yo llamo el primer incidente. Lo llamo así porque fue el primero en el que no pude seguir diciéndome que era mi imaginación, que exageraba, que estaba proyectando las historias de Rubén sobre una realidad que quizás era perfectamente normal. Fue un sábado por la mañana. Yo había quedado con una compañera de trabajo para tomar algo, Begoña, una mujer de mi edad con quien había conectado bien desde el traslado y que era de esas personas con quien puedes pasar 2 horas hablando y salir sintiéndote más ligera. Le había dicho a Domingo que quedaba con ella a las 12. A las 11:15, cuando ya estaba casi lista, Domingo entró en la habitación y dijo: ¿No irás a salir con ese jersey? Lo dijo con calma, con esa calma suya, sin subir la voz ni un tono. Me miré. Llevaba un jersey de punto que a mí me gustaba, uno verde oscuro que me había comprado yo sola antes de conocerle. ¿Qué le pasa al jersey?, pregunté. Nada, dijo. Es un poco viejo. Me gusta. Como quieras, dijo y se fue. Me quedé mirando el espejo. Me quedé mirando ese jersey verde y pensé, es un jersey normal, no tiene nada malo, es mío. Me lo puse y salí, pero me lo pasé todo el rato pensando durante el café con Begoña, mirándome las mangas, preguntándome si tenía razón, si era viejo, si era feo, y odiándome por estar pensando eso, y odiándome más por haberme mirado en el espejo con sus ojos en lugar de los míos. Eso era lo que hacía Domingo. No necesitaba encerrarme.
No necesitaba quitarme el teléfono ni controlar a quién llamaba. Lo que hacía era más pequeño y más constante y mucho más difícil de nombrar. Introducía una duda, aquí y allá, una pregunta sobre el jersey, un silencio cuando yo contaba algo que le había pasado en el trabajo, un silencio que duraba exactamente lo suficiente para que yo me preguntara si lo que había contado era aburrido o estúpido. Una corrección gentil sobre algo que yo había dicho en una cena con amigos suyos. Creo que Carmen quería decir, sin que yo hubiera necesitado que nadie dijera lo que yo quería decir. Eran cosas pequeñas. Eso es lo que quiero que entendáis. Eran cosas que por separado no son nada. Son el ruido de fondo que tiene toda convivencia, los roces normales de dos personas que comparten un espacio. Pero juntas, acumuladas, con esa constancia silenciosa, hacían algo. Hacían que yo empezara a dudar de mi propio criterio sobre las cosas más básicas. Lo que había dicho, lo que había pensado, si lo que sentía era razonable o exagerado. Llamé a mi madre una tarde, solo para oír su voz en realidad. No para contarle nada concreto porque no tenía nada concreto que contar. «¿Cómo estás, hija?», me preguntó. «Bien», dije. «Normal». «¿Seguro? Te noto algo». «No, mamá, estoy bien». Y colgué y me senté en la terraza con los geranios de domingo y pensé que ni siquiera a mi madre podía decirle nada porque, ¿qué le decía? ¿Que mi marido me había mirado el jersey? ¿Que a veces callaba demasiado tiempo? ¿Que su hijo era mi exnovio y yo llevaba meses viviendo con ese secreto? No podía decir nada de nada. Eso era también la trampa. Una trampa que en parte había construido yo misma, con ese primer silencio, aquella noche de las lentejas, cuando decidí no decir nada. Rubén aprieta. En enero Rubén me llamó y su voz era diferente, más nerviosa, más urgente, sin la calma procesada de las conversaciones anteriores. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué favor? Hay unos documentos en el despacho de mi padre. Necesito que me hagas una foto. Me quedé en silencio. Carmen, ¿de qué documentos estás hablando, Rubén? De una escritura, de una finca en Vecinos, un pueblo de la provincia. Es de un cliente que murió el año pasado sin familia directa. Creo que hay algo mal en cómo gestionó esa herencia. Rubén, eso no es... Tengo deudas, Carmen. Lo dijo de golpe, sin preparación. Deudas importantes. Y mi padre tiene dinero que debería ser... que hay cosas que deberían haberse repartido de otra manera. Y él sabe que lo sabe. Y yo necesito tener algo con lo que... dije. Para un momento. Me quedé quieta en la cocina. Domingo estaba en el despacho, al otro lado del pasillo, con la puerta cerrada. ¿Me estás pidiendo que espíe a mi marido para ayudarte a presionarle? Silencio. Rubén. ¿Me estás pidiendo eso? Te estoy pidiendo que me ayudes a saber la verdad que tú necesitas para tener algo con lo que negociar. Otro silencio. Y en ese silencio entendí algo que debería haber entendido mucho antes, que Rubén nunca había sido simplemente la víctima de la historia de su padre, que Rubén tenía sus propias cuentas que hacer, sus propios intereses, y que yo había estado en el medio de todo eso sin verlo del todo, porque estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir a mi propio caos. No voy a hacer eso, dije. Carmen, no voy a hacer eso, más firme esta vez. Y si vuelves a pedírmelo, le cuento a tu padre quiénes somos el uno para el otro. Los dos. Colgué, temblaba. Me apoyé en el fregadero y respiré hondo, y conté hasta 10, y luego hasta 20. Escuché la silla de Domingo al otro lado del pasillo, el crujido de la madera cuando se levantaba, sus pasos. Se asomó a la cocina. ¿Todo bien? Sí, dije. Una llamada del trabajo, nada importante. Me miró un momento. Ese momento suyo de evaluación silenciosa que yo ya reconocía, aunque no pudiera describirlo bien. Luego asintió y volvió al despacho. Esa noche decidí que tenía que salir de ahí, no de manera dramática ni inmediata. No tenía un plan, no tenía a dónde ir, no tenía pruebas de nada, pero tomé la decisión en algún lugar interior,
Esto no puede seguir así. Necesito salir. Lo que no sabía era que Domingo también estaba tomando decisiones. Lo que encontré. Fue en marzo, 1 año y 3 meses después de la boda. Un martes por la tarde, Domingo había salido a una reunión en el pueblo. Dijo que volvería tarde. Yo estaba en casa. Empecé a recoger el despacho porque llevaba semanas diciéndome que había que ordenar esa habitación y nunca lo hacía. Recogí papeles de la mesa, carpetas, abrí cajones para colocar cosas. Y en el cajón de abajo del escritorio, debajo de una carpeta azul con facturas antiguas, encontré un sobre. No tenía nombre, no tenía remite. Estaba cerrado pero no sellado, solo doblado, metido dentro de sí mismo de esa manera que hace la gente cuando guarda algo que va a volver a abrir pronto. Lo abrí. Dentro había 3 cosas. Una fotografía de una mujer que no conocía, de unos 50 y tantos años, delante de lo que parecía una casa de pueblo. Una escritura de compraventa de una finca en Tejares, un municipio cerca de Salamanca, y una hoja manuscrita con lo que parecían ser anotaciones contables, cifras, fechas, iniciales que yo no reconocía. Me quedé mirando esos papeles durante mucho tiempo. No entendía todo lo que veía. No soy notaria ni abogada, pero entendía suficiente. Entendía que la fecha de la escritura era posterior a la muerte declarada del propietario original, según constaba en una nota al margen. Entendía que el precio de venta declarado era notablemente inferior al valor catastral que se indicaba en otro papel adjunto. Entendía que la firma del vendedor tenía algo que no encajaba, una irregularidad pequeña, casi imperceptible, pero que yo había visto suficientes firmas en mi trabajo en la gestoría como para que algo me chocara. Lo saqué todo, lo fotografié todo con el móvil, lo volví a meter exactamente como estaba, cerré el cajón y salí del despacho. Esa noche cuando Domingo volvió, yo estaba viendo la televisión y le saludé con normalidad y le pregunté si había cenado, y él dijo que sí y se sentó a mi lado en el sofá, y pusimos las noticias y yo no dije nada. Pero al día siguiente fui a la gestoría con un nudo en el estómago y un objetivo claro: hablar con el notario con quien trabajábamos habitualmente, un hombre de 50 y tantos años, discreto y profesional, con quien tenía suficiente relación de trabajo para hacerle una consulta en términos hipotéticos. Se lo planteé como un caso genérico, una situación que me había encontrado en un expediente, una irregularidad que no sabía bien cómo interpretar. Me escuchó con atención. Cuando terminé, guardó silencio un momento. ¿Tienes documentación de esto?, preguntó. Tengo fotografías. ¿De dónde? Respiré. De casa. Me miró durante un segundo que lo dijo todo sin palabras. Carmen, dijo despacio, esto que me describes, si es como lo describes, no es una irregularidad menor. Esto tiene nombre en el Código Penal. Artículo 251 y siguientes. Estafa. Posiblemente falsedad documental. Me quedé quieta. ¿Qué hago?, pregunté. Eso lo tienes que decidir tú, dijo. Pero si me preguntas qué harías si fuera un caso de trabajo y no tu vida personal, irías al juzgado de instrucción con la documentación y presentarías una denuncia, y no esperarías. El rescate que nadie espera. El rescate no fue dramático. No hubo policías aporreando la puerta, ni yo corriendo descalza por ningún sitio. Fue una mañana fría de abril, con ese cielo de Salamanca que a veces se pone de un gris particular que parece que la ciudad está dentro de una campana de cristal. Fui al juzgado de instrucción yo sola, con el móvil en el bolso, con las fotos guardadas en la nube por si acaso, con los nervios en la garganta y los pies que no terminaban de convencerse de que estaban yendo en la dirección correcta. El funcionario que me atendió era un hombre joven con gafas que tecleó mis datos sin mirarme demasiado, como quien toma nota de algo que ocurre todos los días. Quizás para él ocurría todos los días. Quizás para él yo era un expediente más entre decenas. Para mí era el fin de una vida y el principio de lo que fuera que viniera después. Dejé la denuncia, las fotografías de los documentos, el testimonio de lo que sabía, que no era todo, pero era suficiente para que alguien empezara a tirar del hilo. Salí a la calle y el aire estaba frío,
y me quedé en la acera durante un momento sin saber exactamente qué hacer con mi cuerpo, ahora que había hecho lo que había ido a hacer. Llamé a mi hermana. «Necesito que vengas», le dije. Vino al día siguiente. No le conté todo de golpe. Le fui contando por capas, como se pela una cebolla. Las cosas más externas primero, luego las intermedias, luego el centro. Cuando llegué al centro, cuando le dije que Rubén, aquel Rubén del que ella sabía perfectamente quién era, porque había sido el tema de muchas conversaciones telefónicas durante aquellos 2 años y medio, era el hijo de Domingo, mi hermana me miró durante un tiempo muy largo sin decir nada. Luego dijo: «Carmen, ya lo sé», dije. «¿Cómo?» «Ya lo sé». Nos quedamos calladas las dos durante un rato. Luego ella me preguntó si tenía dónde quedarme y yo le dije que tenía el dinero de mi sueldo de 3 meses que había estado guardando en una cuenta que Domingo no conocía. Había aprendido eso de Rubén. Paradójicamente, había sido Rubén quien me había dicho en una de nuestras conversaciones: «Ten siempre algo tuyo, en algún sitio que solo sea tuyo», y que podía permitirme un par de meses en algún sitio mientras buscaba solución. Me fui de casa de Domingo una semana después de la denuncia, cuando él no estaba, con 2 maletas y sin dejar nota. Me fui a un apartamento de alquiler en la calle Toro que encontré por internet, pequeño, con una cocina mínima y una ventana que daba a un patio interior y que me pareció lo más hermoso que había visto en meses. Domingo llamó esa misma tarde. No contesté. Llamó a la gestoría al día siguiente. Mis compañeras le dijeron que estaba en una visita. Luego llamó otra vez. Y otra vez. 3 días después de mi marcha, la Guardia Civil fue a hablar con él. No por mí, por la denuncia en el juzgado. Lo que vino después. La investigación judicial tardó. Estas cosas tardan, ya se sabe. Ya lo sabéis los que habéis tenido algo que ver con la justicia española. Expedientes, pericias, declaraciones. El juzgado tuvo que pedir documentación a la notaría, al registro de la propiedad, a otras instituciones. Fueron apareciendo más casos, no solo la finca de Tejares, otras fincas, otros propietarios mayores, sin familia cercana, con documentación firmada en circunstancias que empezaban a no sostenerse cuando alguien miraba de verdad. Yo declaré como testigo. Fui al juzgado 2 veces, con mi abogado, una mujer, Leticia, que me la recomendó el notario, una abogada de unos 40 años con una manera de hablar directa y sin adornos que me resultó lo más reconfortante que había sentido en mucho tiempo. Conté lo que sabía, lo que había encontrado, cómo y cuándo. No conté lo de Rubén. Eso es algo con lo que todavía lidio. Decidí que lo de Rubén era una historia aparte, una historia entre 3 personas que no era la que el juzgado necesitaba para hacer su trabajo, y que lo que el juzgado necesitaba eran hechos sobre las fincas y las escrituras y las firmas, no la historia de quién había salido con quién en un verano de Valladolid. Quizás me equivoqué, no lo sé, pero fue la decisión que tomé. Domingo fue imputado. El proceso sigue abierto cuando os hablo. No ha habido juicio todavía. Estas cosas tardan, ya lo he dicho. Él tiene su abogado, hay recursos, hay plazos, hay todo el maquinaria lenta y pesada de la justicia funcionando a su ritmo. Tiene una orden de alejamiento respecto a mí. La ha cumplido. El matrimonio está en proceso de disolución. Leticia me explicó que dado que yo no tenía conocimiento de las actividades del marido y que no me había beneficiado de ellas, mi posición jurídica era relativamente limpia. No hay garantías, me dijo siempre, pero la situación no es tan complicada como podría serlo. Me divorcio de un hombre que es el padre de mi exnovio. Eso va a seguir siendo la frase más extraña de mi vida. Rubén y yo no hemos vuelto a hablar desde aquella llamada en enero en que le dije que no y colgué. No sé qué hará con lo de las deudas, con lo del negocio de su padre, con todo lo que arrastra. No es ya mi problema. O me digo eso y la mayor parte del tiempo lo creo. Mi vida ahora. Vivo en ese apartamento de la calle Toro todavía. He renovado el contrato 2 veces. Le he puesto plantas. Aprendo más con cada planta que muero. Y esta vez tengo 3 que siguen vivas, lo cual me parece un logro personal enorme. He vuelto a hablar con mi madre de verdad, sin esa capa de distancia que construí durante los meses en casa de Domingo. Cené con Begoña la semana pasada, y nos quedamos hasta las 12 de la noche en un bar del centro hablando de todo y de nada.
y me acordé de lo mucho que echaba en falta esto. Sentarme con alguien sin tener que calcular qué podía o no podía decir. Voy a terapia. Lo digo sin vergüenza porque tardé mucho tiempo en ir y ojalá hubiera ido antes. Mi terapeuta es una mujer en la calle Prior que tiene una cactus en la ventana de su consulta y que no me da consejos, sino que me hace preguntas que me dejan pensando durante días. Hemos hablado mucho de los patrones, de por qué elegí a Rubén, de por qué después elegí a Domingo, de qué estaba buscando en el uno y en el otro, y si lo que buscaba era lo que yo creía que era. No tengo respuestas definitivas todavía. Quizás no haya respuestas definitivas. Hay días difíciles. Os mentiría si dijera que no los hay. Hay mañanas en que me levanto y el primer pensamiento es un peso, una especie de fatiga que está ahí antes de que recuerde ningún motivo concreto. Hay noches en que el sueño no llega hasta las 3 o las 4. Hay momentos en que voy andando por la ciudad y de pronto reconozco un sitio, una calle, una cafetería donde estuve con Domingo, y hay algo en el pecho que se contrae. No sé cómo llamarlo exactamente. No es solo tristeza. Es algo más complicado. El duelo de una vida que yo creía que iba a ser mía y que resultó que era otra cosa. Pero hay también días buenos. Eso también es verdad. Días en que trabajo bien, en que me río con Begoña, en que llamo a mi madre y hablamos durante 1 hora de cosas intrascendentes, y cuando cuelgo me siento bien. Días en que salgo a caminar por las orillas del Tormes con los auriculares puestos y el río bajo y los árboles empezando a tener color de otoño y pienso, esto es mío, este momento, este aire, esta orilla, solo mío. Si os preguntáis por qué cuento esto, la respuesta es que no hay una respuesta simple. Cuento esto porque durante meses viví callada y el silencio me costó muy caro. Cuento esto porque a veces uno necesita poner las palabras en orden para poder entender qué le ocurrió. Y quizás esto es mi manera de ordenar las palabras. Cuento esto porque si hay alguien ahí fuera que está en una situación que no sabe bien cómo nombrar, que tiene ese miedo sordo instalado en el pecho sin poder señalar exactamente la causa, que se dice a sí misma, no es para tanto, exagero, son cosas pequeñas. Quiero que sepa que las cosas pequeñas y constantes tienen peso, que el silencio que parece seguro a veces es lo más peligroso. Y cuento esto también porque ya era hora. Ya era hora de que alguien en esta historia dijera la verdad.